Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, chicos, tenemos una historia que realmente nos va a dejar con la boca abierta, una de esas que te hacen pensar en las implicaciones, en la confianza, en cómo un secreto puede literalmente explotar en nuestras caras. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar últimamente, algo que involucra nombres conocidos, periodismo y, bueno, un secreto que salió a la luz de la peor manera posible. Prepárense porque vamos a desgranar el caso de I, o mejor dicho, el secreto que compartieron y que terminó siendo revelado a la prensa, y como esto, llamémoslo, explotó en sus vidas. Y antes de que se me olviden, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis. Imaginen esto, dos personas, figuras públicas con carreras brillantes, con una imagen pública cuidadosamente construida, deciden compartir algo muy personal, algo que para ellos tiene un significado profundo y que, por alguna razón, querían mantener en privado. Quizás era una relación incipiente, un proyecto secreto, un gran anuncio que querían hacer en sus propios términos. Sea lo que sea, ese secreto era suyo y la decisión de compartirlo, o no compartirlo, era solo suya. Pero ¿qué sucede cuando esa burbuja de privacidad se rompe, no por ellos, sino por una fuerza externa, implacable y a menudo sensacionalista? Estamos hablando de la prensa. Y no cualquier prensa, sino de esa que busca la primicia, el titular jugoso, el escándalo que venda periódicos o genere clics. El caso que nos ocupa hoy es un claro ejemplo de cómo la línea entre la vida privada y la pública se puede volver terriblemente difusa y, lo que es peor, invadida. Conocido por y cuyo reconocimiento proviene de aparentemente compartían un secreto. Los detalles exactos de ese secreto son en sí mismos fascinantes y es precisamente ahí donde empieza la intriga. Según lo que se ha podido reconstruir, y créanme, ha sido un trabajo detectivesco por parte de muchos, este secreto involucraba. Imaginen la energía, la confianza que se requiere para compartir algo tan íntimo. Y ahora imaginen la decepción, la traición, el pánico cuando se dan cuenta de que esa confianza ha sido quebrantada. Aquí es donde entra en juego el papel de los periodistas. Y ojo, no estoy generalizando, hay muchos periodistas excelentes que hacen un trabajo riguroso y ético. Pero también está la otra cara de la moneda, esa que no tiene reparos en cruzar líneas para conseguir la noticia. En este caso particular, parece que hubo una filtración. ¿De dónde vino esa filtración? Esa es la pregunta del millón. ¿Fue alguien cercano a ellos? ¿Un empleado descontento? ¿Un intento deliberado de dañar su reputación? Las teorías son muchas y la verdad, solo ellos y quizás la persona que filtró la información la conocen. Lo que sí sabemos es que de alguna manera, la información llegó a oídos de. Y cuando la prensa tiene una primicia de este calibre, no se anda con rodeos. Las portadas, los titulares, los artículos detallados empezaron a aparecer. Describieron el secreto con un nivel de detalle que solo podía provenir de una fuente interna, o de una investigación periodística muy, muy profunda. Esto no fue un simple rumor. Fue una revelación documentada, con supuestas pruebas o testimonios. La explosión no fue un evento puntual, sino una cascada de noticias que se propagó como la pólvora por Internet, redes sociales y medios de comunicación tradicionales. De repente el secreto que creían tener bajo control, o quizás estaban planeando revelar a su manera, se convirtió en el tema de conversación mundial. Las repercusiones, como se pueden imaginar, fueron enormes. Para empezar, la presión mediática se volvió insostenible. Los paparazzi seguían cada uno de sus movimientos, los periodistas los acosaban en busca de declaraciones, y las redes sociales se llenaron de especulaciones, juicios y opiniones. La imagen pública, tan cuidadosamente construida, se vio sacudida. Los fans, por un lado, podían sentirse sorprendidos, quizás hasta decepcionados si sentían que se les había ocultado algo. Por otro lado, muchos pudieron mostrar apoyo, entendiendo que todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Pero más allá de la esfera pública, el impacto en la vida personal de I debió ser devastador. La confianza, como ya mencioné, es un pilar fundamental en cualquier relación, y más aún en una donde el secreto compartido es tan significativo. La pregunta que surge es, ¿cómo afecta esto a su vínculo? ¿Se sienten traicionados por quien quiera que haya filtrado la información? ¿Se sienten traicionados el uno por el otro si la filtración provino de su círculo cercano?
¿Cómo manejan la presión externa cuando lo que más necesitan es un espacio seguro para procesar lo sucedido? La complejidad de estas interrogantes es inmensa y pone de manifiesto la fragilidad de las relaciones bajo el escrutinio público. Este caso nos lleva a reflexionar sobre varios aspectos importantes. Primero, la ética periodística. ¿Hasta dónde es legítimo llegar para obtener una noticia? ¿Cuándo el interés público justifica la invasión de la privacidad de alguien? En este caso específico, si hubo una filtración, ¿qué responsabilidad tienen los medios que la publican sabiendo, o sospechando, que esa información fue obtenida de forma poco ética o confidencial? El debate sobre el derecho a saber versus el derecho a la privacidad es tan antiguo como el periodismo mismo, pero se agudiza en la era de la información instantánea. La velocidad con la que se difunden las noticias puede eclipsar la consideración de las consecuencias. La búsqueda de la primicia a menudo se antepone a la reflexión sobre el daño potencial. Segundo, la fragilidad de la privacidad en la era digital. En un mundo donde la información fluye a la velocidad de la luz, y donde parece que siempre hay alguien dispuesto a revelar lo que no debe, mantener un secreto es cada vez más difícil. Las redes sociales, los teléfonos móviles, la ubicuidad de las cámaras, todo contribuye a un entorno donde la privacidad es un bien escaso y preciado. Cada mensaje enviado, cada foto compartida, cada comentario publicado, puede ser susceptible de ser interceptado o filtrado. La propia tecnología, que nos conecta y nos informa, se convierte en un arma de doble filo para nuestra intimidad. La huella digital que dejamos es extensa y, en ocasiones, incontrolable. Tercero, y quizás lo más importante, la resiliencia humana. A pesar de la explosión de su secreto, y tuvieron que encontrar la manera de seguir adelante. ¿Cómo se recuperan de algo así? Optaron por el silencio y la discreción. ¿Decidieron enfrentar la situación y dar su propia versión de los hechos? La forma en que manejan esta crisis personal y pública dice mucho sobre su carácter y sobre la fortaleza de su relación. La capacidad de adaptación y de reconstrucción es una cualidad admirable, especialmente cuando se enfrenta a la adversidad pública. La forma en que gestionan la narrativa o la falta de ella se convierte en un espectáculo en sí mismo. Ahora, es importante entender que aunque este caso específico pueda ser el detonante de nuestra conversación, la dinámica es algo que hemos visto repetirse una y otra vez en el mundo del entretenimiento y la vida pública. Los secretos, las filtraciones, las crisis mediáticas. Son parte de un ciclo que para nosotros como observadores puede ser fascinante, pero para los involucrados es una experiencia extremadamente dura. El caso Day no es un evento aislado, sino un reflejo de las complejidades inherentes a la vida bajo el microscopio social. La presión de mantener una fachada perfecta, el miedo a la exposición, la constante evaluación del público, todo ello contribuye a un terreno fértil para este tipo de incidentes. Profundizando un poco más, podemos analizar las diferentes facetas de la explosión. Por un lado, está la explosión mediática. Los titulares se vuelven cada vez más audaces, los rumores se multiplican y las especulaciones se convierten en hechos aceptados por una parte del público. Los medios de comunicación, en su afán por captar la atención, recurren a tácticas a menudo invasivas, como la vigilancia constante, la triangulación de fuentes y la publicación de información que, si bien puede ser veraz, cruza límites éticos. El algoritmo de las redes sociales, diseñado para mantenernos enganchados, amplifica aún más este torbellino de información, creando burbujas de opinión y polarizando aún más la percepción pública. Por otro lado, está la explosión personal y emocional. Para ahí, la revelación pública de su secreto no es solo una noticia, es una intrusión profunda en su vida privada. La sensación de vulnerabilidad, la vergüenza, la ira, la tristeza, son emociones que pueden ser abrumadoras. La confianza, una vez rota, es difícil de reparar. Si la filtración provino de alguien cercano, el dolor de la traición se suma a la angustia de la exposición. Si la filtración provino de una fuente externa, la impotencia ante la fuerza de la opinión pública puede ser paralizante. La necesidad de un espacio seguro para procesar estas emociones se ve constantemente amenazada por la persistencia de la atención mediática. Consideremos el posible origen de la filtración. Si bien nunca tendremos la certeza absoluta sin una investigación exhaustiva, podemos especular sobre los motivos. La venganza es una posibilidad, quizás de un ex empleado o de alguien que se sintió perjudicado. El beneficio económico es otro móvil potente, con ofertas jugosas de los tabloides por la exclusiva.
También podría ser un intento deliberado de dañar la reputación de O, quizás por parte de rivales en sus respectivas industrias. O en un escenario más trágico podría ser un acto impulsivo de alguien cercano que, sin comprender plenamente las consecuencias, buscaba generar atención o drama. Cada una de estas posibilidades arroja una luz diferente sobre la naturaleza humana y las motivaciones que pueden llevar a la ruptura de la confidencialidad. El impacto a largo plazo en las carreras de I es otro aspecto crucial. ¿Cómo afecta esta controversia a su credibilidad? ¿Sus fans se alejarán? ¿Las marcas con las que colaboran reconsiderarán sus acuerdos? Las figuras públicas a menudo construyen sus carreras sobre una imagen específica, y un secreto revelado puede desestabilizar esa imagen de forma significativa. La forma en que manejen la situación después de la explosión será determinante para su futuro profesional. La transparencia, la humildad y una gestión cuidadosa de la comunicación pueden ayudar a mitigar el daño, pero la marca personal ya habrá sido alterada. Este caso nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual. Como consumidores de noticias y contenido mediático, tenemos el poder de elegir qué medios apoyamos y qué información consumimos. ¿Estamos perpetuando el ciclo de la prensa sensacionalista al hacer clic en titulares escandalosos? ¿Estamos contribuyendo a la invasión de la privacidad al participar activamente en debates y juicios públicos sobre la vida de los demás? Nuestra participación, por pequeña que parezca, tiene un impacto en la demanda de este tipo de contenido y por ende en la forma en que operan los medios. Ahora, es importante entender que aunque este caso específico pueda ser el detonante de nuestra conversación, la dinámica es algo que hemos visto repetirse una y otra vez en el mundo del entretenimiento y la vida pública. Los secretos, las filtraciones, las crisis mediáticas. Son parte de un ciclo que para nosotros como observadores puede ser fascinante, pero para los involucrados es una experiencia extremadamente dura. Pensamos en otros casos similares, donde la vida privada de celebridades ha sido expuesta de forma pública, generando ondas de choque que han alterado sus carreras y sus vidas personales de manera irrevocable. Y para ustedes que me están viendo ahora, ¿qué les parece todo esto? ¿Creen que la prensa tiene derecho a revelar este tipo de secretos? ¿Han vivido alguna experiencia similar donde un secreto haya sido expuesto de forma dolorosa? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios, porque sus perspectivas son súper valiosas. El debate sobre la ética, la privacidad y la responsabilidad es fundamental, y sus aportaciones enriquecerán enormemente nuestra comprensión de estos temas complejos. En resumen, hemos explorado el caso de I, donde un secreto compartido terminó siendo revelado a la prensa, generando una verdadera explosión mediática y personal. Hemos reflexionado sobre la ética periodística, la fragilidad de la privacidad en la era digital y la resiliencia humana ante la adversidad. Es un recordatorio de que por muy famosos o exitosos que seamos, todos somos humanos y nuestros secretos, por personales que sean, pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas. Este análisis busca no solo informar, sino también provocar una reflexión profunda sobre las dinámicas del poder, la información y la intimidad en nuestra sociedad actual. La historia de I es un espejo en el que podemos vernos, entendiendo mejor los desafíos que enfrentan las figuras públicas y la importancia de la empatía en un mundo cada vez más interconectado y escrutado. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan encontrado este análisis interesante e intrigante. Si les ha gustado el vídeo, por favor, dejen un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares para que más gente pueda conocer esta historia y reflexionar sobre ella. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.